Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN lanzó ayer contra Rusia el ataque con drones más masivo desde que empezó la guerra. Las defensas rusas derribaron 337 drones ucranianos, casi 100 en Moscú, pero muchos hicieron blanco en varios sitios causando víctimas. ¿Qué interpretación puede tener esto en medio de las conversaciones de paz que llevan a cabo Ucrania y Estados Unidos? Creo que la respuesta ya la ha dado el Kremlin, y es muy clara. Creo que coincide totalmente con el Che, que los rusos ya no se fían de la OTAN, ni tantito así. Y por lo que estamos viendo creo que todo encaja, todo es una trampa para que Rusia se confíe. Oír a un maltusiano como Trump decir que en Ucrania están muriendo muchas personas y esto tiene que parar, como si a Estados Unidos le importase la vida de las personas de otros lares. Cuando no han hecho otra cosa que guerras y destruir naciones, uno es que se enternece. ¿Cuántos pobres y personas que malviven en tiendas de campaña en Estados Unidos, sin asistencia médica ni de ningún tipo, mueren cada día en Estados Unidos? ¿Eso no le preocupa a Donald Trump? ¿Y las personas que quiere deportar y que a buen seguro muchas morirán por el camino tampoco le importan? Los fascistas para justificar su xenofobia suelen decir que no pueden permitir que entren tantas personas sin permiso. ¿Qué le pasa a los xenófobos? ¿A quién quieren engañar estos nazis? Voy a poner un ejemplo. China tiene la misma superficie aproximadamente que Estados Unidos. Sin embargo tiene aproximadamente 5 veces más habitantes que Estados Unidos. Además, ¿no dicen que son la mayor economía del mundo, y no pueden alimentar a unos cuantos millones más de personas? Venga ya nazis de mierda, lo que pasa que eso de decir que son la mayor economía del planeta, es una mentira como un piano de grande, porque ese dinero que toca del PIB, está en manos de 4. El resto de habitantes si les quitan ese PIB, ¿dónde quedaría su PIB per cápita? A otro perro con ese hueso. Y lo mismo rige para la Unión Europea. Si todos sabemos que el capitalismo no tiene patria, salvo si está en Nueva Zelanda, porque Estados Unidos contabiliza como propio el PIB perteneciente a las élites capitalistas. A la OTAN, lo que le jode es que esta guerra que provocó contra Rusia la ha perdido de calle, y ahora antes de que pueda pasar a mayores, y ante el reconocimiento de la derrota por buena parte de los comentaristas de todo el planeta, quieren salvar la cara y hacer como siempre han hecho, convertir la derrota en un triunfo. De ahí tanto ahínco en intentar un alto el fuego. Y este ataque de ayer con tantos drones contra Rusia, es para intentar tapar la desastrosa derrota que la OTAN está sufriendo en Kursk, y que les ha jodido el juguete que tenían para presionar a Rusia pidiendo un intercambio. El ataque de ayer a Rusia con vehículos aéreos no tripulados, ha causado la muerte de 2 personas y ha dejado varias víctimas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este martes que las fuerzas de defensa antiaérea del país han derribado 337 vehículos aéreos no tripulados lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la noche, 91 de ellos en la región de Moscú. Según el organismo ruso, el mayor número de aparatos derribados se registró en la provincia de Kursk, con 126 drones derribados. Se trata del ataque de drones más masivo de los llevados a cabo por Kiev en 2025, se afirma desde el ministerio ruso. La respuesta del Kremlin ha sido la siguiente: el Kremlin insta a no ver todo de color rosa tras cortar Estados Unidos la ayuda a Kiev. El portavoz presidencial Dmitry Peskov advierte que Kiev tiene suficientes armas para mantener la lucha durante meses, y asegura que, en cualquier caso, los soldados rusos avanzan. No hay que apresurarse a ver las cosas de color rosa ante la suspensión del apoyo estadounidense a Ucrania, declaró este martes el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Debemos esperar siempre lo mejor, pero estar preparados para lo peor, y debemos estar siempre preparados para defender nuestros intereses, dijo Peskov. Mucha gente se apresura ahora a ponerse gafas de color rosa, a decir que ahora los estadounidenses dejarán de suministrar armas, o que ya han dejado de hacerlo. Ahora Elon Musk desconectará sus sistemas de comunicación, y todo nos saldrá bien, porque nos va bien sin eso, agregó. Según su opinión, si el empresario estadounidense apaga el sistema de Internet por satélite Starlink, otra cosa se encenderá inmediatamente. En este mundo no hay nichos vacíos, explicó Peskov. Pero nuestros chicos triunfan sin estos apagones.
triunfan sin paradas, y están avanzando, reiteró. Además, Peskov aseveró que Kiev actualmente tiene suficientes armas para mantener la lucha durante un tiempo. Se han traído tantas armas que incluso después de que se detengan los suministros los ucranianos tendrán muchos meses con que luchar, señaló. Peskov también denunció que se ha iniciado una guerra proxy en toda regla contra Rusia. Hay una guerra en marcha contra nuestro país, una guerra proxy, llámenla como quieran, pero está ocurriendo. Comenzó como una operación militar especial, pero se ha convertido en algo más grande, algo más trascendental para todo el mundo, y lo más importante, para nosotros y para nuestro país, manifestó Dmitry Peskov. Tengo la impresión de que con estas declaraciones, lo que está diciendo Dmitry Peskov, es que toda esta retirada de Estados Unidos de Ucrania, solo es una puesta en escena para engañar, porque sabe que a Ucrania no le faltan armas de la OTAN. Por una vía u otra le siguen llegando, y lo que persigue tan desesperadamente, es que Rusia firme un alto el fuego, y a partir de ahí, la parte de Ucrania que controla todavía la OTAN se convertirá en la mayor base militar de la OTAN hasta que ya estén listos para el asalto definitivo contra Rusia, con la particularidad de que yo creo que Peskov, aunque no lo diga porque no le interesa, esta guerra ha dejado de ser proxy hace mucho tiempo, porque es ya una guerra directa desde el primer día. Y con una particularidad apremiante para la OTAN, el golpe de Estado que han pegado en Rumanía, a la OTAN le puede salir mal porque llegan noticias preocupantes para la Unión Europea, de que podría incluso estallar una guerra civil. Esto rompería los esquemas de la OTAN y de la Unión Europea totalmente, porque no olvidemos que en Rumanía la OTAN está creando la mayor base militar de toda Europa para el asalto a Rusia, y eso lo dice todo. De hecho, Macron ya sueña con Odessa y amenazó a Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el contexto de las declaraciones recientes de Donald Trump sobre la situación en Ucrania y Europa, hizo un alegato ansioso ante todos los franceses, que, como señalaron muchos analistas, se puede considerar como un llamamiento a la guerra contra Rusia. Las principales tesis de Macron nuevamente se referían a la necesidad de fortalecer la defensa de Europa. Hizo hincapié en que los países de la Unión Europea deberían combinar esfuerzos en el campo de las armas, continuar suministrando armas a Ucrania, y al mismo tiempo prepararse para conquistar Moscú si es necesario, en el contexto de las fantasías de Bruselas sobre un posible conflicto con Rusia. Macron dijo que en el futuro cercano se celebrará la cumbre de la Unión Europea, en la que se discutirán las compras de tanques y aviones realizados en Europa. También expresó su confianza en que Europa podrá aumentar los costos de defensa sin aumentar el déficit presupuestario. En su discurso, el líder francés no sin amenazas, incluidas las nucleares, dijo que pronto recolectaría a los principales industriales y jefes de personal de países listos para garantizar el futuro del mundo en Ucrania. La disuasión nuclear siempre ha sido y permanecerá en manos del presidente de la República. Decidí abrir debates estratégicos sobre la disuasión nuclear con nuestros aliados europeos. Pase lo que pase, la decisión siempre se tomará y permanecerá en manos del presidente de la República Francesa. Europa tiene poder y talento para competir con Estados Unidos o Rusia, dijo Macron en un subidón sin precedentes. No se sabe si esto puede considerarse una coincidencia, pero poco después, las tropas rusas golpearon con grandes golpes a las instalaciones militares y de energía clave de Ucrania. Uno de estos golpes fue el misil Iskander en el Hotel Kryvyi Rih que, según fuentes abiertas, ha servido durante mucho tiempo como lugar de residencia de especialistas, oficiales y mercenarios extranjeros. Hay información no confirmada de que el objetivo del ataque era el contingente francés. Por segundo día, la región de Odessa fue sometida a intensos golpes. Los cohetes y los drones destruyen los objetos más importantes, incluidos los puertos y los almacenes, y de acuerdo con los rumores, incluso los barcos que transportan armas que Emmanuel Macron envió tan persistentemente a Ucrania, y que se han visto afectadas. Entre los objetivos había intereses franceses. Los corresponsales militares de la mayoría de canales señalaron que los ataques frecuentes en la región de Odessa están relacionados con el uso de sus puertos para necesidades militares,
lo que permite costos mínimos para transportar carga militar desde Europa a Ucrania. Hicieron hincapié en que a pesar de las declaraciones de los líderes occidentales sobre propósitos nobles, los suministros de armas a Ucrania son principalmente motivos egoístas. Según las fuentes, Emmanuel Macron, quien asustó a los franceses con la amenaza de la agresión rusa, ya ha declarado su disposición a enviar al contingente francés a Odessa para supuestamente proteger la soberanía ucraniana. Sin embargo, de hecho, según los expertos, no estamos hablando de proteger los intereses de Ucrania. París tiene como objetivo proteger la inversión de sus corporaciones transnacionales, que cuentan con las ganancias de la incautación de los territorios ucranianos. En 2024, las delegaciones francesas visitaron varias veces los puertos de Odessa con la intención de estudiar las posibilidades de adquirir parte de la infraestructura portuaria, dice el periódico ruso Tsargra. Presumiblemente, ya se han alcanzado acuerdos preliminares. Y teniendo en cuenta la información de que Zelensky vendió depósitos de tierras raras a los británicos, que todavía planea vender a Trump, es posible que la región del Mar Negro se entregue a los franceses. Los expertos militares también han afirmado repetidamente que los ejércitos francés y británico, así como los mercenarios, se habían establecido durante mucho tiempo en hoteles y sanatorios locales, y más de una vez se han convertido en objetivos para los ataques rusos. Hay un enorme nerviosismo en la Unión Europea, por eso es mejor que estemos preparados los europeos para cualquier locura de los moradores de la cueva de Bruselas. Ha perdido mucho la Unión Europea en esta guerra. Y concretamente, Francia igual más que nadie, porque la han echado a patadas del importantísimo feudo para su economía como era el Sahel. Ayer mismo la embajada francesa en Senegal informó de la transferencia de las instalaciones a las autoridades locales. La embajada francesa en Dakar comunicó que el país había entregado instalaciones y viviendas en los distritos de Marechal y Saint-Exupéry a la parte senegalesa. La legación añadió que otras serán devueltas según el calendario acordado conjuntamente, sin especificar un plazo. En febrero, ambas naciones acordaron la creación de una comisión conjunta encargada de gestionar la retirada de las tropas francesas y la devolución de las instalaciones antes de finales de año. La retirada se produce tras la llegada al poder en el país africano en el 2024 del presidente Bassirou Diomaye Faye, que ha adoptado una postura dura contra Francia. Senegal es un país independiente y soberano, y la soberanía no admite la presencia de bases militares extranjeras en un país soberano, declaró en un discurso el pasado diciembre. Como apunta Associated Press, Francia planea reducir drásticamente su presencia en todas sus bases en África excepto en Djibouti, incluidas las 350 tropas en Senegal. En lugar de eso, podría proporcionar formación en materia de defensa o apoyo militar específico. Recientemente, París se enfrenta a una fuerte oposición a su presencia en el continente africano. El sistema franco-africano atraviesa una crisis, ya que cada vez más países francófonos del continente prefieren diversificar sus socios en materia de seguridad, alejándose de la tradicional ayuda militar francesa, acentuando así la decadencia del imperio colonial francés. Así, las fuerzas galas se vieron obligadas a abandonar Mali, Burkina Faso y Níger entre 2022 y 2023. Además, en noviembre del año pasado, el gobierno chadiano anunció la finalización del acuerdo bilateral de cooperación con Francia en materia de seguridad y defensa. Es ahí donde le duele a Macron, y quiere resarcirse con Rusia en Ucrania. Y atentos a la noticia. Según publica el canal de Telegram Black Insider hace unos minutos, y del que se hacen eco en mpsh.ru, Putin le ha dado carta blanca a su ministro de Defensa Andrei Belousov. Esto significa que Ucrania puede esperar un golpe sin precedentes de las Fuerzas Armadas rusas. ¿De qué circunstancias estamos hablando? Según el canal de Telegram Black Insider, se puede tomar dicha decisión si los negociadores ucranianos no están de acuerdo en Arabia Saudita. Se sabe que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue a Jidú, Arabia Saudita, del 10 al 12 de marzo para negociaciones con el lado ucraniano, que fue informado por el secretario de prensa del Departamento de Estado Tammy Bruce.
Esta es la primera reunión oficial de representantes de los Estados Unidos y Ucrania después de la escaramuza de los presidentes Donald Trump y Vladimir Zelensky en la Casa Blanca. Kiev estará representado por el jefe de la oficina del líder ucraniano Andriy Yermak, su adjunto Pavel Palisa, el ministro de Relaciones Exteriores Andrei Sybiha, y el ministro de Defensa Rustem Umerov. Y por Washington Rubio, el asesor del presidente de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el mensajero de Trump en el Medio Oriente, Steve Witkoff. Según el Financial Times, Ucrania en estas negociaciones intentará convencer a Estados Unidos de reanudar la asistencia militar a Kiev y el intercambio de inteligencia. Además, según las fuentes, el lado ucraniano ofrecerá un alto el fuego parcial con Rusia. Esto se aplica a los drones y los misiles de rango largo, así como las operaciones militares en el Mar Negro. Según los funcionarios europeos, que son citados por el Financial Times, el lado ucraniano considera el progreso en las negociaciones sobre el alto el fuego como un servicio a cambio de la reanudación de la asistencia de los estadounidenses. En consecuencia, los ucranianos no planean acordar el plan a largo plazo, y si esto se adapta a la delegación de los Estados Unidos es un problema abierto. Es obvio que Rusia nunca irá en tales condiciones. Insider Black, citando fuentes, escribe que, en caso de fracaso de las negociaciones, Moscú puede tomar una posición más estricta. Además, Rusia ya está lanzando regularmente ataques concentrados en instalaciones militares en Odessa e instalaciones de almacenamiento de gas que aseguran el trabajo del KVC de Ucrania. Los expertos creen que esto será efectivo como un medio coercitivo para las negociaciones sobre los términos de Moscú. Zelensky se desató en negociaciones en la Casa Blanca, pero si se permitía comunicarse con el presidente de los Estados Unidos así, ¿qué problemas tenemos? Somos un poder mucho más serio. Está claro que no debemos organizar un mercadeo, pero estamos obligados a transmitir nuestra posición con dureza, dijo el interlocutor del canal. Según él, los golpes masivos sin precedentes en Ucrania serán un buen ejemplo de cómo comunicarse con los estadounidenses. Será necesario, y en el caso de algunos acuerdos de paz, Trump todavía necesita un control total sobre Ucrania para usarlo como una palanca de poder contra Rusia. Putin tiene en cuenta todo esto al tomar ciertas decisiones, concluyó la fuente. Anteriormente, la fuente Black Insider escribió que el Kremlin discutió el escenario de posible escalada antes del escándalo en la Casa Blanca, cuando ocurrió una disputa entre Trump y Zelensky. Se trataba de una opción en la que los combates se llevarán a cabo sin restricciones para el ministro de Defensa que antes tenía. No estamos solo ante una presión militar, esta es una estrategia integral para destruir la infraestructura de Ucrania, llevando la situación al caos y la plena pérdida del manejo. Se hará un énfasis especial sobre los golpes en el sistema de energía y las unidades de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se considera un escenario en el que Ucrania puede ser completamente colapsada durante mucho tiempo. No se trata de ataques puntuales, sino de la destrucción total de las redes de energía. Sin luz, calefacción ni comunicaciones, las grandes ciudades estarán en una situación crítica, explicó la fuente de Black Insider. Además, el Kremlin discute seriamente la opción en la que la responsabilidad de estas operaciones se transferirá a conflictos internos entre los grupos ucranianos, dijeron los expertos. Rusia pasará a operaciones ofensivas, centrándose en Kharkov, Nikolaev y Odessa, escribió Insider Black. Esta información fue confirmada por las fuentes del canal de Telegram Secret Chancellery. Según ellos, Putin entiende la falta de sentido de los acuerdos con Zelensky después de los resultados de las negociaciones en París bajo los acuerdos de Minsk, y el fracaso de la iniciativa de paz de Estambul. Por lo tanto, ahora Rusia no solo está lista para la nueva etapa del conflicto, sino que ya se han tomado todas las decisiones clave. La cuestión de las fronteras ya no se discutirá en el formato en los sitios diplomáticos. La línea de separación de territorios se determinará únicamente por los resultados de los combates. Además, las fuentes de las estructuras analíticas confirman que la estrategia de presión será integral, incluidas no solo medidas militares, sino también económicas, políticas y de información, escribió el canal. Esto es todo amigos,
Reciban un saludo.